301. Encefalopatías agudas graves y debilidad adquirida en los cuidados intensivos. Las enfermedades neurológicas potencialmente letales pueden ser consecuencia de un trastorno primario que afecte a cualquier región del neuroeje, o ser consecuencia de un trastorno sistémico, como una insuficiencia hepática, falla de múltiples órganos o un paro cardíaco. Cuadro 301.1. Los cuidados intensivos neurológicos persiguen la conservación del tejido nervioso y la prevención del daño cerebral secundario a isquemia, edema, herniación y presión intracraneal alta. La palabra encefalopatía es un término general que describe la disfunción cerebral que es difusa, global o multifocal. Las encefalopatías agudas graves representan a un grupo de varias enfermedades secundarias a distintas causas neurológicas o generalizadas, pero que comparten una lesión cerebral primaria y secundaria. Fisiopatología. Edema cerebral. La hinchazón o el edema del tejido cerebral surge en muchos tipos de daño cerebral. Los dos principales tipos de edema son el basógeno y el citotóxico. El edema basógeno hace referencia al paso de líquido y de sales hacia el encéfalo a través de una barrera hematoencefálica incompetente. En los vasos cerebrales normales, las uniones endoteliales herméticas que se establecen con los astrocitos crean una barrera impermeable, la barrera hematoencefálica. Para cruzar la barrera y tener acceso al interior del espacio intersticial cerebral hay mecanismos específicos de transporte. La barrera hematoencefálica puede verse afectada en la isquemia, los traumatismos, las infecciones y las alteraciones metabólicas. El edema basógeno es resultado de la permeabilidad anómala de la barrera hematoencefálica y se desarrolla con rapidez después de una lesión. El edema citotóxico es resultado del edema celular, la rotura de la membrana y, por último, la muerte celular. El edema cerebral de importancia clínica casi siempre representa una combinación de ambos tipos de edema. El edema provoca aumento de la presión intracraneal, desviación de los tejidos y desplazamiento o herniación del encéfalo por procesos focales. Capítulo 300. Estos desplazamientos pueden dañar los tejidos por las fuerzas mecánicas de tracción y de compresión, así como por la isquemia originada por la alteración de la perfusión resultante del aumento de la presión intracraneal. Cascada isquémica y daño celular. Si el aporte de sustratos, en particular oxígeno y glucosa, no es suficiente para conservar la función celular, se activan reacciones bioquímicas interrelacionadas, lo cual se conoce como cascada isquémica, figura 419.2. La liberación de los aminoácidos excitadores, en particular el glutamato, hace que penetren en la célula iones de calcio y sodio, y alteren su homeostasis. La mayor concentración de calcio intracelular puede activar las proteasas y las lipasas que a su vez originarán peroxidación de lípidos y daño a la membrana celular mediado por radicales libres. El paso siguiente es el edema citotóxico y al final la célula morirá por necrosis y surgirá un infarto del tejido. Esta vía, que culmina en la muerte de la célula, es un elemento común de la apoplejía isquémica, la isquemia cerebral global y el traumatismo craneoencefálico. El término penumbra se refiere al tejido encefálico isquémico que no ha sufrido aún un infarto irreversible, lo que implica que estas regiones pueden salvarse si se revierte la isquemia. Los factores que pueden exacerbar una lesión isquémica del encéfalo son hipotensión e hipoxia sistémicas, que disminuyen todavía más el aporte de sustratos al tejido encefálico vulnerable, así como fiebre, convulsiones e hiperglucemia, que pueden intensificar el metabolismo celular y anular los fenómenos compensadores. En términos clínicos, estos episodios se conocen como lesiones encefálicas secundarias porque pueden exacerbar la lesión encefálica primaria. Los objetivos fundamentales del tratamiento son la prevención, la identificación y la corrección de las lesiones encefálicas secundarias. Otra vía por la que sucede la lesión celular es la apoptosis. Esta entraña la muerte celular programada que puede ocurrir en el marco de la apoplejía isquémica, la isquemia cerebral global, el traumatismo craneoencefálico y posiblemente la hemorragia intracerebral. La muerte celular programada se distingue desde el punto de vista histológico de la muerte celular necrótica isquémica y es regulada por un grupo distinto de vías bioquímicas. La apoptosis no se acompaña de edema cerebral y, por tanto, no suele observarse en las imágenes del cerebro.
En la actualidad, las acciones para evitar y tratar la muerte celular programada no están tan bien definidas como las de la isquemia, perfusión y autorregulación cerebrales. El tejido cerebral exige una perfusión constante para asegurar un aporte adecuado de sustratos. La respuesta hemodinámica del encéfalo tiene la capacidad de mantener la perfusión en un amplio intervalo de presiones arteriales sistémicas. La presión de perfusión cerebral, definida como la presión arterial media menos la presión intracraneal, proporciona el impulso necesario para preservar la circulación en los lechos capilares encefálicos. La autorregulación se refiere a la respuesta fisiológica en la que el flujo sanguíneo cerebral se regula mediante cambios en la resistencia vascular cerebral con el propósito de conservar la perfusión ante una gran variedad de fluctuaciones fisiológicas, como activación neuronal o cambios en la función hemodinámica. Si la presión arterial sistémica desciende de manera súbita, la perfusión cerebral se conserva mediante la dilatación de las arteriolas cerebrales. De igual manera, hay vasoconstricción arteriolar cuando la presión sistémica es alta para evitar la hiperperfusión, lo cual permite una perfusión bastante constante en un intervalo amplio de presiones sanguíneas sistémicas, figura 301.1. En los límites extremos de la presión arterial media o de la presión de perfusión cerebral, tanto bajos como altos, el flujo depende de forma directa de la presión de perfusión. Estos cambios autorreguladores se producen en la microcirculación y están mediados por vasos que escapan a la resolución de una angiografía cerebral. El flujo sanguíneo cerebral también se ve muy afectado por el pH y por la presión arterial de dióxido de carbono. El flujo sanguíneo cerebral aumenta con la hipercapnia y la acidosis, y disminuye con la hipocapnia y la alcalosis, debido a los cambios relacionados con el pH en la resistencia vascular cerebral. Este es el fundamento del uso de la hiperventilación para disminuir la presión intracraneal, lo cual se consigue mediante una reducción tanto del flujo sanguíneo cerebral como del volumen sanguíneo intracraneal. La autorregulación cerebral es fundamental para mantener la homeostasis encefálica y puede verse alterada de manera focal e impredecible en procesos como los traumatismos craneoencefálicos y en la isquemia cerebral focal grave, líquido cefalorraquídeo y presión intracraneal. El contenido craneal está constituido en su mayoría por el encéfalo, el líquido cefalorraquídeo y sangre. El líquido cefalorraquídeo se produce principalmente en los plexos coroideos de cada ventrículo lateral, sale del encéfalo por los agujeros de Luschka y de Magendie y discurre sobre la corteza cerebral para absorberse por el sistema venoso a lo largo del seno longitudinal superior. En los adultos, los ventrículos y el espacio que rodea el encéfalo y la médula espinal contienen cerca de 150 mililitros de líquido cefalorraquídeo, y el volumen sanguíneo cerebral comprende una cantidad similar. El cráneo ofrece una excelente protección al encéfalo, pero determina que se tolere muy mal un aumento de volumen. Los incrementos importantes del volumen pueden llegar a provocar aumento de la presión intracraneal. La obstrucción del flujo del líquido cefalorraquídeo, el edema del tejido cerebral o el aumento de volumen, que supone la presencia de un tumor o de un hematoma, pueden elevar la presión intracraneal. Este aumento disminuye la perfusión cerebral y puede provocar isquemia de los tejidos. La isquemia, a su vez, quizás origine vasodilatación mediante los mecanismos de autorregulación que restablecen la perfusión cerebral. Sin embargo, la vasodilatación también aumenta el volumen sanguíneo cerebral, que a su vez eleva la presión intracraneal, disminuye la presión de perfusión cerebral e intensifica aún más la isquemia. Este círculo vicioso se produce con frecuencia en los traumatismos craneoencefálicos, las hemorragias intracerebrales masivas y los grandes infartos hemisféricos, con un considerable desplazamiento de los tejidos. Estudio del paciente. Disfunción grave del sistema nervioso central. Los pacientes en estado crítico que sufren disfunción grave del sistema nervioso central necesitan una valoración e intervención rápidas para limitar los daños cerebrales primario y secundario. La valoración neurológica inicial debe realizarse al mismo tiempo que se estabilizan los parámetros respiratorios, cardíacos y hemodinámicos básicos. Hay obstáculos importantes para la valoración neurológica en la unidad de cuidados intensivos, como la intubación endotraqueal y el empleo de sedantes o relajantes para facilitar procedimientos. Es frecuente que los pacientes en estado crítico tengan alterado el nivel de conciencia.
Por tanto, el primer objetivo es determinar si la causa de la disfunción es un proceso difuso, casi siempre metabólico, o si depende de fenómenos focales, por lo regular estructurales. Algunos ejemplos de trastornos difusos son las encefalopatías metabólicas por insuficiencia de algún órgano, sobredosis de fármacos o hipoxia isquemia. Los procesos focales comprenden las apoplejías isquémicas y hemorrágicas, así como traumatismos craneoencefálicos, sobre todo los que se acompañan de hematomas intracraneales. Como estas dos categorías de padecimientos tienen causas, tratamientos y pronósticos muy distintos, el primer objetivo es distinguirlos de manera rápida y exacta. El tratamiento del paciente en estado de coma se expone en el capítulo 300. Las causas se enumeran en el cuadro 301. En la exploración neurológica de personas que sufren encefalopatía metabólica pueden observarse pequeños déficits focales. Sin embargo, los signos focales importantes, como asimetría pupilar, hemiparesía, parálisis de la mirada o paraplegia, deben alertar al médico sobre la posibilidad de una lesión estructural. Todos los individuos con disminución del nivel de conciencia relacionada con hallazgos focales deben someterse de forma urgente a un estudio de neuroimagen, al igual que todo paciente en estado de coma de causa desconocida. La tomografía computarizada suele ser la prueba inicial más adecuada porque puede realizarse con rapidez en personas en estado crítico y permite ver la presencia de hemorragias, hidrocefalia o desplazamiento del tejido cerebral. Las imágenes por resonancia magnética pueden proporcionar información más específica en algunas situaciones, como en la apoplejía aguda, imágenes ponderadas por difusión. Cualquier dato de la anamnesis o de la exploración que sugiera un traumatismo debe alertar al médico sobre la posibilidad de una lesión de la columna cervical e indica la necesidad de realizar radiografías simples, resonancia o tomografía. Cada vez se dispone de manera más generalizada de neuroimágenes vasculares con el uso de angiografía o venografía por tomografía o resonancia, y pueden sugerir obstrucción arterial o trombosis venosa cerebral. La isquemia aguda del tronco del encéfalo por trombosis de la arteria basilar provoca episodios cortos de postura extensora espontánea que puede simular convulsiones generalizadas. Ante un coma repentino acompañado de estos movimientos y de anomalías de los pares craneales, es indispensable un estudio urgente de imagen. La tomografía de cráneo sin medio de contraste revela una arteria basilar hiperdensa que indica la presencia de un trombo vascular, y la angiografía por tomografía o resonancia adicional permite valorar la permeabilidad de la arteria basilar. Otras pruebas diagnósticas son mejores en circunstancias específicas, por lo general cuando los estudios de neuroimagen no demuestran la presencia de ninguna lesión estructural, y la causa de la alteración del nivel del estado de conciencia queda sin aclarar. El electroencefalograma puede ser importante en la valoración de los pacientes en estado crítico con una disfunción cerebral grave. El electroencefalograma de las encefalopatías pone de manifiesto una lentificación típica generalizada. Una de las indicaciones más importantes del electroencefalograma es la de ayudar a descartar la presencia de convulsiones inadvertidas, sobre todo de un estado epiléptico no convulsivo. Las convulsiones sin tratar continuas o muy frecuentes pueden producir daño neuronal, lo cual hace que en este grupo de pacientes sea muy importante el diagnóstico y el tratamiento de las convulsiones. La punción lumbar puede ser necesaria para excluir procesos infecciosos o inflamatorios, y un aumento de la presión de apertura tal vez sea un indicio importante de la existencia de trombosis de los senos venosos. En pacientes en estado de coma o con encefalopatía grave es preferible realizar un estudio de neuroimagen antes de la punción lumbar. Si se sospecha meningitis bacteriana, puede realizarse primero una punción lumbar o comenzar un tratamiento empírico con antibióticos antes de concluir el estudio diagnóstico. El análisis habitual de laboratorio del paciente en estado crítico debe incluir electrolitos séricos, sobre todo sodio y calcio, glucosa, pruebas de función renal y hepática, una biometría hemática completa y un estudio de coagulación. En pacientes con encefalopatía de causa desconocida, deben realizarse análisis de sangre y orina para detectar sustancias tóxicas. El electroencefalograma, la punción lumbar y otras pruebas específicas de laboratorio son muy útiles cuando se desconoce el mecanismo de la alteración del nivel de conciencia.
no se realizan de forma habitual en casos claros de apoplejía o de traumatismo craneoencefálico. En determinados pacientes, el control de la presión intracraneal resulta de gran utilidad. En general, los pacientes considerados para monitorización de la presión intracraneal son aquellos que sufren procesos neurológicos primarios, como apoplejía o traumatismos craneoencefálicos, que no están en una situación terminal y que corren un riesgo importante de sufrir daño cerebral consecutivo al aumento de la presión intracraneal y a la disminución de la presión de perfusión cerebral. Entre estos sujetos están los que han sufrido traumatismos craneoencefálicos graves que originan estado de coma, puntuación en la escala de coma Glasgow igual o menor de 8 cuadro 435, 2, los que tienen un gran desplazamiento cerebral producido por apoplejías isquémicas o hemorrágicas supratentoriales, así como aquellos con hidrocefalia generada por una hemorragia subaracnoidea, hemorragia intraventricular o apoplejía de la fosa posterior. Otro trastorno en el que el control de la presión intracraneal puede aportar información importante es la insuficiencia hepática fulminante, en la cual el aumento de la presión intracraneal puede tratarse con barbitúricos o, en último caso, con trasplante hepático. En general, se prefiere la ventriculostomía a los dispositivos de vigilancia de la presión intracraneal que se colocan en el parénquima cerebral, porque la ventriculostomía permite drenar líquido cefalorraquídeo como forma de tratamiento de la hipertensión intracraneal. Sin embargo, los dispositivos de vigilancia de la presión intracraneal intraparenquimatosos son más adecuados en pacientes con edema cerebral difuso y ventrículos pequeños, lo cual puede dificultar la ventriculostomía, o cualquier grado de coagulopatía, en cuyo caso la ventriculostomía conlleva mayor riesgo de complicaciones hemorrágicas. Figura 301, 2. Tratamiento de la hipertensión intracraneal. La presión intracraneal puede producirse en diversos trastornos, como traumatismos craneoencefálicos, hemorragias intracerebrales, hemorragia subaracnoidea con hidrocefalia e insuficiencia hepática fulminante. El volumen del líquido cefalorraquídeo y la sangre puede redistribuirse inicialmente, pero cuando se produce la hipertensión intracraneal la distensibilidad intracraneal ya está muy afectada. En esta etapa, todo aumento pequeño del volumen de líquido cefalorraquídeo, la sangre intravascular, el edema o una lesión expansiva originan un incremento importante de la presión intracraneal y una disminución de la perfusión sanguínea cerebral. Este es un mecanismo fundamental de la lesión cerebral isquémica secundaria y constituye una urgencia que exige tratamiento inmediato. En general, la presión intracraneal debe mantenerse en valores menores de 20 milímetros de mercurio y la presión de perfusión cerebral en cifras igual o mayores de 60 milímetros de mercurio. Lo ideal es que las intervenciones para disminuir la presión intracraneal se basen en el mecanismo fundamental que generó el aumento de dicha presión, cuadro 301, 2. Por ejemplo, en una hidrocefalia por hemorragia subaracnoidea, la causa principal del aumento de la presión intracraneal es la alteración del drenaje del líquido cefalorraquídeo. En esta situación, es probable que este drenaje sea suficiente y lo más apropiado. En caso de traumatismo craneoencefálico y apoplejía, la principal causa es el edema citotóxico, por lo que el uso oportuno de fármacos osmóticos como manitol o solución salina se convierte en un paso preliminar adecuado. Como se ha descrito antes, el aumento de la presión intracraneal puede producir isquemia ística y, si la autorregulación cerebral está intacta, la vasodilatación resultante puede conducir a un empeoramiento de la isquemia. De modo paradójico, la administración de vasopresores para aumentar la presión arterial media puede, en realidad, disminuir la presión intracraneal y mejorar la perfusión, lo que permite la vasoconstricción autorreguladora a medida que remite la isquemia, con disminución, en última instancia, del volumen de sangre intracraneal. Los signos tempranos de aumento de la presión intracraneal son la somnolencia y la disminución del nivel de conciencia. Los estudios de neuroimagen pueden demostrar la presencia de edema y defecto de masa. Debe evitarse la administración de líquidos intravenosos hipotónicos y se recomienda la elevación de la cabecera de la cama. Los pacientes deben estar en observación rigurosa porque corren riesgo de aspiración y puede afectarse la vía respiratoria a medida que disminuye el nivel de conciencia. El estado de coma y el cambio de tamaño de una pupila son signos tardíos y exigen una intervención inmediata.
El tratamiento de la hipertensión intracraneal se consigue con más rapidez mediante la intubación y la hiperventilación, que provocan vasoconstricción y disminuyen el volumen sanguíneo cerebral. Para no inducir o empeorar la isquemia cerebral, lo ideal es hiperventilar durante periodos cortos hasta instaurar un tratamiento definitivo. Además, los efectos de la hiperventilación sobre la presión intracraneal son breves y casi siempre duran unas cuantas horas por la capacidad amortiguadora del intersticio encefálico, y la interrupción repentina de la hiperventilación a veces se acompaña de aumentos de rebote de la presión intracraneal. A medida que el nivel de conciencia desciende a coma, disminuye la posibilidad de vigilar la situación neurológica del paciente por medio de la exploración física, y cada vez es más importante medir la presión intracraneal. Si el drenaje de la ventriculostomía está colocado de modo correcto, es posible extraer líquido cefalorraquídeo de forma directa para disminuir la presión intracraneal. Por último, en ocasiones se utilizan los barbitúricos en dosis altas, la hemicraniectomía descompresiva y la hipotermia para tratar la hipertensión intracraneal resistente, aunque estos tratamientos tienen efectos secundarios importantes y no se ha demostrado que mejoren el pronóstico en algunos pacientes. Lesiones encefálicas secundarias. Las personas con lesiones encefálicas primarias, ya sea por traumatismo o apoplejías, están expuestas al grave peligro de sufrir lesión isquémica cerebral secundaria. Estas lesiones pueden constituir un factor determinante de un desenlace sombrío, por lo que las estrategias para reducir al mínimo ese tipo de lesiones secundarias constituyen una parte integral del cuidado intensivo de todos los sujetos en estado crítico. El aumento de la presión intracraneal puede ocasionar isquemia secundaria, pero muchas de las lesiones encefálicas secundarias son mediadas por otros trastornos clínicos que exacerban la cascada isquémica desencadenada por la lesión primaria. Por lo general, los episodios de lesión cerebral secundaria no se asocian a un deterioro neurológico evidente. Por el contrario, originan una lesión acumulativa que limita la recuperación final, lo cual se manifiesta por una tasa de mortalidad más alta o peor resultado funcional de largo plazo. Por consiguiente, la vigilancia cercana de los signos vitales es importante, así como la intervención oportuna para prevenir la isquemia secundaria. Es crucial evitar la hipotensión y la hipoxia, porque incluso lapsos de hipotensión importante, presión sistólica menor de 90 milímetros de mercurio, que duren apenas 10 minutos afectan los resultados después de traumatismo craneoencefálico. Incluso en pacientes con este último o apoplejía que no necesitan vigilancia de la presión intracraneal, es indispensable vigilar de cerca la perfusión cerebral adecuada. La hipoxia sola, saturación de oxígeno medida con oximetría de pulso menor de 90%, o en combinación con hipotensión, también puede ocasionar lesión encefálica secundaria. De modo semejante, la fiebre y la hiperglucemia empeoran la isquemia experimental y se acompañan de un pronóstico clínico más sombrío después de apoplejía y traumatismo craneoencefálico. Está justificada la corrección aguda de la fiebre, con normotermia como objetivo, pero puede ser difícil de lograr con antipiréticos y paños húmedos. Se está investigando la utilidad de dispositivos nuevos para el control de la temperatura superficial o intravascular en el tratamiento de la fiebre resistente. Se recomienda la insulina intravenosa para controlar la hiperglucemia, porque permite una mejor regulación de las concentraciones séricas de glucosa que la insulina subcutánea. Un objetivo razonable es mantener la glucosa sérica menor de 10,0 milimol por litro, menos de 180 miligramos por 100 mililitros, aunque los episodios de hipoglucemia parecen igual de nocivos y aún se desconocen los objetivos óptimos. El tratamiento de la lesión encefálica secundaria puede mejorar todavía más con el uso de nuevos métodos de monitorización cerebral que permiten una valoración ininterrumpida de la presión de oxígeno en tejido encefálico, el flujo sanguíneo cerebral y el metabolismo, por la microdiálisis. Trastornos del sistema nervioso central que precisan cuidados intensivos críticos. Encefalopatía hipóxica isquémica. Este trastorno es secundario a la falta de aporte de oxígeno al cerebro por hipotensión extrema, hipoxia isquemia, o hipoxia por insuficiencia respiratoria. Algunas causas son infarto del miocardio, paro cardíaco, choque, asfixia, parálisis de la respiración e intoxicación por monóxido de carbono o cianuro. En determinados casos, predomina la hipoxia.
La intoxicación por monóxido de carbono y cianuro se denomina hipoxia histotóxica porque provoca deterioro directo de la cadena respiratoria. Manifestaciones clínicas. La hipoxia pura leve, como la que provocan las grandes alturas, genera deterioro del juicio, falta de atención, incoordinación motriz y, en ocasiones, euforía. Sin embargo, en la hipoxia isquemia, como sucede en el paro circulatorio, se pierde el conocimiento en cuestión de segundos. Si la circulación se restablece en los primeros 3 a 5 minutos, el paciente se recupera por completo, pero si la hipoxia isquemia dura más de 3 a 5 minutos, queda algún grado de daño cerebral permanente. Con excepción de los casos extremos, a veces es difícil confirmar el grado preciso de hipoxia isquemia y muchas personas tienen una recuperación relativamente completa después de 8 a 10 minutos de isquemia cerebral general. El cerebro tolera mejor la hipoxia pura que la hipoxia isquemia. Por ejemplo, puede tolerar una presión arterial de oxígeno de apenas 20 milímetros de mercurio, 2,7 K, cuando la hipoxia es gradual y se mantiene la presión arterial, pero una circulación cerebral muy reducida o ausente puede provocar daño permanente. La exploración física en distintos momentos después del episodio hipóxico, isquémico, principalmente paro cardíaco, ayuda a confirmar el pronóstico neurológico a largo plazo. Este pronóstico es mejor para las personas con una función íntegra del tronco del encéfalo, indicada por una respuesta pupilar a la luz normal y reflejos oculocefálico, ojos de muñeca, óculo vestibular, calórico, y corneal íntegros. La ausencia de estos reflejos y la presencia de pupilas dilatadas persistentes que no reaccionan a la luz constituyen signos pronósticos graves. La ausencia de reflejo pupilar a la luz o la respuesta motora extensora o ausente al dolor 3 días después de la lesión indican muy pocas probabilidades de obtener un resultado favorable después de un coma hipóxico isquémico, con excepción de los pacientes con alteraciones metabólicas y los que han recibido tratamiento con dosis altas de barbitúricos o hipotermia, que pueden confundir la interpretación de estos signos. Desde el punto de vista electrofisiológico, la ausencia bilateral del componente N20 del potencial evocado somatosensitivo los primeros días también es un signo de mal pronóstico. Asimismo, la presencia de un patrón de brote-supresión en el electroencefalograma del estado epiléptico mioclónico, figura 301-3, o un electroencefalograma no reactivo se acompaña de menos probabilidades de tener un buen resultado funcional. El aumento sérico pronunciado, mayor de 33 microgramos por litro, del marcador bioquímico enolasa específica de neurona indica daño cerebral después de la reanimación de un paro cardíaco y pronóstico a un desenlace sombrío. Las estrategias actuales para el pronóstico después de un paro cardíaco estimulan el empleo de un abordaje multimodal que comprende estas pruebas diagnósticas además de las neuroimágenes por tomografía o resonancia y una valoración neurológica clínica. Los estudios más recientes sugieren que la provocación de hipotermia leve después de un paro cardíaco, véase tratamiento, puede repercutir en los momentos en que estos factores pronósticos clínicos y electrofisiológicos son fiables para identificar a las personas con pocas probabilidades de tener una recuperación clínica satisfactoria. Por ejemplo, la tasa positiva falsa de pronósticos incorrectos de un desenlace neurológico sombrío alcanza hasta 21%, intervalo de confianza de 95%, 8 a 43%, para las personas tratadas con hipotermia leve que exhiben durante 3 días una función motora caracterizada por postura extensora. Por tanto, es importante que transcurra el tiempo suficiente a partir de la lesión para garantizar la exactitud de la valoración pronóstica. Las consecuencias a largo plazo de una encefalopatía hipóxica isquémica son coma o estado vegetativo persistente, capítulo 300, demencia, capítulo 25, agnosia visual, capítulo 26, parkinsonismo, coreoatetosis, ataxia cerebelosa, mioclono, convulsiones y un estado amnésico, que puede ser consecuencia de un daño selectivo del hipocampo. Histopatología. Los principales datos histológicos son la presencia de una extensa necrosis cortical laminar multifocal o difusa, figura 301-4, y la afectación frecuente del hipocampo.
Las neuronas CA1 del hipocampo son vulnerables incluso a episodios breves de hipoxia isquemia, lo cual explica tal vez por qué pueden producirse deficiencias selectivas y persistentes de memoria después de paro cardíaco breve. Es probable que aparezcan pequeñas áreas dispersas de infarto o de pérdida neuronal en los ganglios basales, en el hipotálamo o en el tronco del encéfalo. En algunos casos, la presencia de una extensa cicatrización talámica bilateral puede afectar las vías talámicas y extratalámicas que intervienen en la conservación del estado de alerta, lo cual puede ser la base anatomopatológica del estado vegetativo persistente. Una forma específica de encefalopatía hipóxica isquémica, conocida como infartos de la zona frontera, se produce en las áreas distales situadas entre las principales arterias cerebrales y puede originar deficiencias cognitivas, como la agnosia visual y pérdida de fuerza que afecta más a los grupos musculares proximales que a los distales. Diagnóstico. Se basa en el antecedente de un episodio hipóxico isquémico, como un paro cardíaco. Suele necesitarse una presión arterial sistólica menor de 70 milímetros de mercurio o una presión arterial de oxígeno menor de 40 milímetros de mercurio, aunque ambos niveles absolutos, así como la duración de la exposición a la hipoxia, son factores que determinan el daño celular. La intoxicación por monóxido de carbono puede confirmarse con la medición de las concentraciones de carboxihemoglobina y lo sugiere una coloración rojo cereza de la sangre venosa y de la piel, aunque esto último es un dato clínico inconsistente. Tratamiento. Encefalopatía hipóxica isquémica. El tratamiento debe dirigirse a la recuperación de la función cardiorrespiratoria normal. Consiste en asegurar una vía respiratoria permeable y una oxigenación y ventilación adecuadas, así como en restablecer la perfusión cerebral, ya sea mediante reanimación cardiorrespiratoria, administración de líquidos y vasopresores o implantación de marcapasos. La hipotermia puede frenar la cascada de daño neuronal y tiene propiedades neuroprotectoras importantes en modelos experimentales de lesión encefálica. En 2 estudios clínicos, la hipotermia leve, 33 grados centígrados, mejoró los resultados funcionales en individuos en estado de coma después de reanimación por paro cardíaco. El tratamiento se emprendió unos minutos tras la reanimación cardíaca y se continuó 12 horas en un estudio y 24 horas en el otro. En un estudio más reciente, el tratamiento dirigido de la temperatura hasta llegar a 33 o 36 grados centígrados obtuvo resultados similares. Entre las complicaciones posibles de la hipotermia con propósito terapéutico están la coagulopatía y el mayor riesgo de infección. Las guías actuales recomiendan el tratamiento dirigido de la temperatura para personas en paro cardíaco que no tienen una respuesta significativa a las órdenes verbales una vez que se restablece la circulación espontánea, manteniendo una temperatura constante entre 32 y 36 grados centígrados al menos durante 24 horas. La intoxicación grave por monóxido de carbono puede tratarse con oxígeno hiperbárico. Los antiepilépticos quizás sean necesarios para controlar las convulsiones, pero no suelen administrarse de forma profiláctica. Las mioclonías poshipóxicas pueden responder al clonazepam oral en dosis de 1,5 a 10 mg por día o al valproato en dosis de 300 a 1200 mg por día en varias dosis. El estado epiléptico mioclónico en las 24 horas siguientes a un paro circulatorio primario casi siempre conlleva un pronóstico muy malo, aunque se controlen las convulsiones. La intoxicación por monóxido de carbono o por cianuro puede producir también encefalopatía diferida. Cuando la persona recupera el nivel de conciencia por primera vez, no se aprecia una afectación clínica importante, pero después puede surgir un síndrome parkinsoniano caracterizado por la presencia de asinesia y rigidez, pero sin temblor. Los síntomas pueden empeorar durante meses, y acompañarse de signos cada vez más claros en la tomografía y en la resonancia de lesión en los ganglios basales. Daño cerebral después de revascularización cardíaca. Las lesiones del sistema nervioso central después de una cirugía de derivación arterial coronaria con injerto o abierta de corazón son frecuentes y comprenden encefalopatía aguda, apoplejía y un síndrome crónico de deterioro cognitivo. En la patogenia de estos síndromes a menudo participan la hipoperfusión y las embolías, si bien en estos pacientes tan graves se asocia el riesgo de padecer diversas complicaciones metabólicas y polifarmacéuticas.
La frecuencia del daño hipóxico secundario a una irrigación insuficiente transoperatoria ha disminuido de modo considerable gracias a las técnicas quirúrgicas y anestésicas modernas. No obstante, estos avances, algunos pacientes siguen padeciendo complicaciones neurológicas por hipoperfusión cerebral, o sufren isquemia focal por estenosis carotídea o intracraneal focal en el contexto de hipoperfusión regional. Los infartos posoperatorios en las zonas limítrofes entre los territorios vasculares muchas veces se adjudican a hipotensión generalizada, aunque estos infartos también pueden ser resultado de una embolia. Es probable que la embolia constituya el mecanismo predominante de daño cerebral durante la cirugía cardíaca, lo que se demuestra con resonancia ponderada por difusión y ecografía con Doppler transcraneal transoperatoria. Los trombos en el mismo corazón, así como los ateromas del callado aórtico, muchas veces se separan durante las cirugías cardíacas y liberan una lluvia de partículas hacia la circulación cerebral. El pinzamiento de la aorta, la manipulación del corazón, las técnicas de circulación extracorpórea, derivación, las arritmias como fibrilación auricular y la introducción de aire a través de succión han sido implicadas como fuentes potenciales de émbolos. Esta lluvia de microémbolos provoca una serie de síndromes clínicos. En ocasiones, un solo émbolo grande produce una apoplejía aislada de un vaso grande que se manifiesta por déficits focales clínicos evidentes. Cuando hay una gran carga de émbolos muy pequeños, se produce una encefalopatía aguda en el posoperatorio, que se manifiesta en forma de confusión hiperactiva o hipoactiva, la última de las cuales con frecuencia y de manera incorrecta es adjudicada a depresión o a delirio inducido por el sedante. Cuando la carga de microémbolos es menor, no se reconoce un síndrome agudo, pero algunos pacientes sufren un deterioro cognitivo crónico. Encefalopatías metabólicas. Muchas personas con enfermedades graves ingresadas en la unidad de cuidados intensivos presentan alteración del estado mental, que puede describirse como confusión, delirio, desorientación y encefalopatía. Los pacientes de mayor edad son en especial vulnerables a presentar delirio, un estado de confusión caracterizado por trastornos de la percepción, alucinaciones frecuentes, ideas delirantes y trastornos del sueño. Este cuadro clínico suele atribuirse a los efectos de los fármacos, la privación de sueño, el dolor y la ansiedad. La presencia de delirio se relaciona con resultados peores en sujetos graves, incluso en aquellos sin anomalías identificables en el sistema nervioso central, como apoplejía o traumatismo craneoencefálico. En estos pacientes, a menudo la causa del delirio es multifactorial, resultado de disfunción orgánica, septicemia y sobre todo el uso de fármacos para tratar el dolor, la agitación o la ansiedad. Con frecuencia, los enfermos graves se tratan con diversos sedantes y analgésicos como opiáceos, benzodiazepinas, neurolépticos y sedantes anestésicos, como propofol. Los estudios recientes sugieren que en pacientes graves que necesitan sedación, el uso del agonista alfa-2 de acción central dexmedetomidina reduce el delirio y acorta la duración de la respiración mecánica, en comparación con el uso de benzodiazepinas, como lorazepam o midazolam. La presencia de familiares en la unidad de cuidados intensivos también ayuda a calmar o orientar a los pacientes agitados. En casos graves, son útiles las dosis bajas de neurolépticos, por ejemplo, haloperidol 0,5 a 1 miligramos. Las estrategias actuales se centran en limitar el uso de sedantes cuando es posible hacerlo de forma segura. En la unidad de cuidados intensivos predominan varias alteraciones metabólicas como causa de alteración del nivel de conciencia. La encefalopatía hiperbárica puede manifestarse con cefalea, confusión, estupor o coma. El síndrome por hipoventilación se observa más a menudo en personas con antecedente de retención crónica de dióxido de carbono, que reciben oxigenoterapia por enfisema o enfermedad pulmonar crónica, capítulo 290. La presión arterial de dióxido de carbono alta que causa somnolencia por dióxido de carbono puede tener un efecto anestésico directo, y la vasodilatación cerebral por el aumento de la presión arterial de dióxido de carbono alta puede aumentar la presión intracraneal. La presencia de asterixis sugiere encefalopatía hepática y puede observarse en insuficiencia hepática crónica o insuficiencia hepática fulminante aguda. Tanto la hiperglucemia como la hipoglucemia causan encefalopatía, al igual que la hipernatremia y la hiponatremia.
Las manifestaciones características de la encefalopatía aguda de Wernicke son confusión, movimientos oculares irregulares y ataxia de la marcha, ve hacia adelante. Encefalopatía relacionada con septicemia. Patogenia. En personas con septicemia, la respuesta sistémica a los microorganismos infecciosos induce la liberación de mediadores inflamatorios circulantes que parecen contribuir a la encefalopatía. Una enfermedad grave, junto con el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, puede conducir a la falla de múltiples órganos. Este síndrome tal vez se observe en presencia de septicemia evidente, quemaduras graves o traumatismo, incluso sin que se identifique con certeza un microorganismo infeccioso. Muchas personas con enfermedades graves, septicemia o síndrome de respuesta inflamatoria sistémica presentan encefalopatía sin una explicación evidente. Este trastorno recibe el nombre general de encefalopatía relacionada con septicemia. Todavía se desconocen los mediadores específicos que causan la disfunción neurológica, pero está claro que la encefalopatía no es solo resultado de los trastornos metabólicos por la falla de múltiples órganos. Se cree que las citocinas, el factor de necrosis tumoral, la interleucina 1, la interleucina 2 y la interleucina 6 participan en este síndrome. Diagnóstico. La encefalopatía asociada a septicemia se manifiesta como disfunción cerebral difusa sin datos focales prominentes. Son típicas la confusión, la desorientación, la agitación y las fluctuaciones en el estado de vigilia. En los casos más graves, sobre todo si hay alteración hemodinámica, es más notorio el descenso del estado de vigilia, lo cual en ocasiones llega al estado de coma. Es posible observar hiperreflexia y signos de liberación frontal, como los reflejos de prensión y de hociqueo, capítulo 26. También puede haber movimientos irregulares, como mioclono, temblor o asterixis. La encefalopatía relacionada con septicemia es muy frecuente, ocurre en la mayoría de los enfermos con septicemia y falla de múltiples órganos. El diagnóstico a menudo es difícil de confirmar debido a las múltiples causas posibles de disfunción neurológica en los pacientes graves. Es necesario descartar orígenes estructurales, metabólicos, tóxicos e infecciosos, por ejemplo, meningitis o encefalitis. La tasa de mortalidad de los enfermos con encefalopatía relacionada con septicemia lo bastante grave para generar comas de alrededor de 50%, aunque esto refleja sobre todo la gravedad de la enfermedad subyacente y no es resultado directo de la encefalopatía. Los enfermos que mueren por infección grave o choque séptico a veces tienen concentraciones altas del biomarcador sérico de lesión cerebral S100 beta, así como signos neuropatológicos de apoptosis neuronal y lesión cerebral isquémica. El tratamiento satisfactorio de la enfermedad grave subyacente casi siempre mejora la encefalopatía. Sin embargo, aunque es raro observar una discapacidad grave del estado vegetativo crónico o el estado de conciencia mínima, en algunos supervivientes se diagnostica cada vez con mayor frecuencia disfunción cognitiva prolongada similar a la demencia desde el punto de vista clínico, especialmente en ancianos. Síndrome de desmielinización osmótica, mielinólisis central pontina. Este trastorno se presenta de forma devastadora como cuadriplegia y parálisis pseudovulvar, aunque también se observan cuadros menos graves. Los factores predisponentes comprenden enfermedades médicas subyacentes o deficiencias nutricionales graves. Muchos casos se asocian a la corrección rápida de una hiponatremia o de estados hiperosmolares, y los síntomas clínicos por lo general se identifican varios días después de corregir el sodio. Antes denominada mielinólisis central pontina, ahora se prefiere el término más exacto de síndrome de desmielinización osmótica. La anatomía patológica consiste en la presencia de desmielinización sin inflamación en la base de la protuberancia, con una relativa conservación de los axones y de las células nerviosas. La resonancia ayuda a establecer el diagnóstico, figura 301.5, y puede identificar también modalidades parciales que se manifiestan por confusión, disartria y alteraciones de la mirada conjugadas sin cuadriplegia. Hay algunos casos que se manifiestan con lesiones fuera del tronco del encéfalo.
Las guías terapéuticas para la supresión de la hiponatremia grave deben recordar que esta corrección tiene que efectuarse de manera gradual, por ejemplo, menos de 10 milimol por litro, 10 miliequivalentes por litro, en las primeras 24 horas y 20 milimol por litro, 20 miliequivalentes por litro, a las 48 horas. Enfermedad de Wernicke. Este padecimiento es un trastorno frecuente y prevenible debido a una deficiencia de tiamina, capítulo 326. En Estados Unidos, muchos casos se presentan en alcohólicos, pero también se encuentran en riesgo las personas con desnutrición consecutiva, hiperemesis, inanición, diálisis renal, cáncer, virus de inmunodeficiencia humana / SIDA o, en raras ocasiones, intervenciones quirúrgicas gástricas. La triada clínica característica consiste en oftalmoplegia, ataxia y confusión general. Sin embargo, solo 33% de los pacientes con enfermedad de Wernicke aguda presenta esta triada clínica clásica. La mayoría de los enfermos está profundamente desorientada e indiferente, aunque en algunas ocasiones se observa un delirio agitado en relación con la abstinencia de alcohol. Si no se trata la enfermedad, el estupor lleva al estado de coma y a la muerte. Las anomalías oculomotoras consisten en un nistagmo horizontal en la mirada lateral, parálisis del recto externo, por lo general, bilateral, parálisis de la mirada conjugada y, casi nunca, ptosis. Es probable que la ataxia de la marcha resulte de una combinación de polineuropatía, afectación cerebelosa y parecía vestibular. Las pupilas no suelen afectarse, aunque pueden volverse mióticas si progresa el trastorno. La enfermedad de Wernicke suele vincularse con otras manifestaciones de deficiencias nutricionales, como polineuropatía. En raras ocasiones se produce ambliopía o mielopatía. La taquicardia y la hipotensión postural pueden guardar relación con una disfunción del sistema nervioso autónomo o con un beriberi cardiovascular coexistente. Al cabo de unas horas de administrar la tiamina, los pacientes que se recuperan muestran mejoría de las parálisis oculares, pero el nistagmo horizontal puede persistir. La ataxia mejora con más lentitud que las alteraciones oculomotoras. Cerca del 50% de los pacientes se recupera de manera incompleta y presentan una marcha lenta, tambaleante y con aumento de la base de sustentación, así como incapacidad para caminar en tándem. La apatía, la somnolencia y la confusión mejoran de manera más gradual. A medida que estos síntomas remiten, tal vez se haga más evidente un estado amnésico con alteración de la memoria reciente y del aprendizaje, psicosis de Korsakoff. La psicosis de Korsakoff suele persistir, y el estado mental residual se caracteriza por lagunas en la memoria, confabulación y alteraciones en la secuenciación temporal. Análisis histopatológico. Las lesiones periventriculares rodean el tercer ventrículo, el acueducto y el cuarto ventrículo, con hemorragias petequiales en casos agudos ocasionales y atrofia de los cuerpos mamilares en la mayoría de los casos crónicos. Con frecuencia hay proliferación endotelial, desmielinización y cierta pérdida neuronal. Estas alteraciones pueden detectarse mediante resonancia, figura 301-6. La anomalía amnésica guarda relación con la presencia de lesiones en los núcleos dorsales internos del tálamo. Patogenia. La tiamina es un cofactor de varias enzimas, como la transcetolasa, la piruvato deshidrogenasa y la cetoglutarato o alfa deshidrogenasa. La deficiencia de tiamina produce disminución difusa de la utilización cerebral de la glucosa y provoca daño mitocondrial. Debido a la alteración de la actividad del acetoglutarato o alfa deshidrogenasa, se genera una acumulación de glutamato, lo cual, unido a la deficiencia energética, puede provocar daño celular excitotóxico. Tratamiento. Enfermedad de Wernicke. La enfermedad de Wernicke es una urgencia médica y exige la administración inmediata de tiamina, en dosis de 100 mg por vía intravenosa o intramuscular. Esta dosis debe mantenerse a diario hasta que el paciente reanude una dieta normal, y debe inyectarse antes de suministrar cualquier solución glucosada intravenosa. Algunos proponen aplicar dosis mayores de 100 mg cada 6 horas o más. La administración de glucosa puede precipitar una enfermedad de Wernicke en una persona no afectada con anterioridad u ocasionar el agravamiento rápido de una modalidad inicial de la enfermedad. Por esta razón, debe administrarse tiamina a todos los alcohólicos que necesitan glucosa parenteral. Enfermedades por hiperperfusión, síndrome de encefalopatía posterior reversible.
Varios síndromes aparentemente distintos, como encefalopatía hipertensiva, eclampsia, síndrome de endarterectomía poscarotídea, y los efectos secundarios de los inhibidores de calcineurina y otros fármacos, comparten la patogénesis de hiperperfusión probablemente por disfunción endotelial. Típicamente el proceso primario es el edema vasogénico, que provoca disfunción neurológica y esta, a su vez, se cree que es resultado de uno de dos mecanismos. Se excede el umbral autorregulador cerebral, lo que aumenta el flujo sanguíneo cerebral y en los capilares se fuga líquido hacia el intersticio, o bien hay una deficiencia directa de la barrera hematoencefálica. La predilección de todos los trastornos de hiperperfusión por las porciones posteriores en lugar de las anteriores del encéfalo puede deberse a un umbral menor para la recaída autorreguladora en la circulación posterior o a una vasculopatía que es más frecuente en estos vasos sanguíneos. Estos trastornos de hiperperfusión pueden dividirse en los causados principalmente por aumento de la presión y los secundarios a disfunción endotelial por una causa tóxica o autoinmunitaria, cuadro 301-3. En realidad, es probable que ambos procesos participen en cada una de estas enfermedades. El cuadro clínico de todos los síndromes de hiperperfusión es similar con cefalea intensa, convulsiones o déficits neurológicos focales. Las cefaleas carecen de características específicas, son de leves a intensas y pueden acompañarse de alteraciones del estado de alerta que van de confusión a coma. Algunas veces aparecen convulsiones y estas son de diversos tipos, lo que depende de la gravedad y ubicación del edema. En estos estados de hiperperfusión se han descrito crisis no convulsivas. Por tanto, en estos pacientes debe considerarse de forma temprana la realización de un electroencefalograma. El déficit focal típico en los estados de hiperperfusión es la deficiencia visual cortical debido a la tendencia de este proceso a abarcar los lóbulos occipitales. Sin embargo, puede haber cualquier deficiencia focal dependiendo del área afectada, según lo demuestran pacientes que, después de una endarterectomía carotídea presentan disfunción neurológica relacionada con el hemisferio ipsilateral recién perfundido. Al parecer el factor de riesgo más importante es la rapidez con que aumenta la presión y no el valor absoluto de esta. Lo habitual es que la resonancia exhiba la señal T2 elevada del edema, principalmente en la zona posterior de los lóbulos occipitales, sin respetar ningún territorio vascular, figura 307-7. La tomografía es menos sensible, pero suele mostrar un patrón de hipodensidad irregular en el territorio dañado. El término síndrome de encefalopatía posterior reversible se utiliza a menudo para describir estas anomalías. Sin embargo, el síndrome clínico no siempre es reversible ni se limita solo a las regiones posteriores del encéfalo. Las imágenes vasculares muestran en ocasiones estenosis de los vasos cerebrales, en especial en la circulación posterior. No se sabe si esta vasculopatía no inflamatoria constituye una causa primaria del edema o es un fenómeno secundario. Otros estudios complementarios, como el análisis del líquido cefalorraquídeo, con frecuencia ofrecen resultados inespecíficos. Muchas de las sustancias que se han implicado, como ciclosporina, provocan este síndrome incluso con dosis bajas o después de varios años de tratamiento. Por tanto, la concentración sérica normal de estos medicamentos no los excluye como fármacos inductores. El tratamiento consiste en reducir de modo prudente la presión sanguínea con medicamentos intravenosos como la betalol-nicardipina, interrumpir el fármaco nocivo y tratar los problemas médicos de fondo como eclampsia. Si la presión es muy alta, es lógico reducir la presión arterial media cerca de 20% al inicio, porque si la presión se reduce más, puede causar isquemia secundaria y quizá infarto, puesto que la presión desciende por debajo del límite inferior de la capacidad autorreguladora del paciente. Es importante identificar y contener las convulsiones, por lo que muchas veces es necesario monitoreo electroencefalográfico continuo. Los antiepilépticos son efectivos si se identifica actividad convulsiva, pero en el caso especial de la eclampsia hay evidencia que respalda el uso de sulfato de magnesio para controlar las convulsiones. Daño cerebral después del trasplante de un órgano sólido. Después del trasplante de un órgano sólido, se administran inmunosupresores en dosis altas y muchos de estos compuestos tienen complicaciones neurológicas bien descritas.
En los pacientes con cefalea, convulsiones o déficits neurológicos focales que reciben inhibidores de la calcineurina, debe considerarse la posibilidad de un síndrome por hiperperfusión, como se describió antes. Estos efectos neurotóxicos se observan sobre todo con ciclosporina y tacrolimus, y muchas veces se manifiestan cuando la concentración sérica del fármaco es normal. El tratamiento consiste principalmente en reducir la dosis del fármaco o interrumpirlo. Hay muy pocos casos publicados de efectos neurotóxicos de sirolimus, por lo que este constituye una opción razonable para algunos pacientes. Otros ejemplos de inmunosupresores y sus complicaciones neurológicas son el mutismo asinético vinculado con OKT3 y la leucoencefalopatía que se observa con el metotrexato, en especial cuando se administra por vía intratecal o con radioterapia concomitante. En cualquier paciente sometido a trasplante de un órgano sólido que presenta signos neurológicos, es necesario examinar de forma minuciosa la lista de fármacos en busca de estos posibles efectos secundarios. Las complicaciones cerebrovasculares de los trasplantes de órganos sólidos a menudo se diagnostican en el periodo posoperatorio inmediato. Puede haber infartos del territorio limítrofe, sobre todo en caso de hipotensión durante el trasplante de corazón. Los infartos embólicos son una complicación típica del trasplante de corazón, pero cualquier trasplante de un órgano sólido aumenta el riesgo de embolías generalizadas. Cuando una embolia cerebral acompaña a un trasplante de riñón o hígado, la búsqueda minuciosa de una comunicación anómala derecha-izquierda debe incluir la evaluación del corazón con ecocardiografía con solución salina agitada, es decir, estudio de burbujas, así como la búsqueda de un cortocircuito intrapulmonar. Muchas personas que reciben un trasplante de riñón o corazón padecen aterosclerosis avanzada, lo que aumenta el riesgo de una apoplejía. Cuando se sospecha la posibilidad de una complicación cerebrovascular debe obtenerse una tomografía o resonancia para confirmar el diagnóstico y excluir una hemorragia intracerebral, que suele ocurrir en el contexto de una coagulopatía secundaria a insuficiencia hepática o después de una revascularización cardíaca. Puesto que las personas con trasplante de un órgano sólido se someten a inmunodepresión de forma crónica, las infecciones constituyen una preocupación frecuente. Capítulo 138. En cualquier paciente que recibe un trasplante y presenta signos o síntomas nuevos del sistema nervioso central como convulsiones, confusión o un déficit focal debe contemplarse la posibilidad de una infección del sistema nervioso central y realizar una evaluación con imágenes, por lo general resonancia, y quizá una punción lumbar. Los microorganismos patógenos causales más frecuentes en las infecciones del sistema nervioso central en estas personas varían según el intervalo que ha transcurrido desde el trasplante. Durante el primer mes después del trasplante, los microorganismos más frecuentes son las bacterias asociadas a las cirugías y catéteres permanentes. Empezando durante el segundo mes después del trasplante, las infecciones oportunistas del sistema nervioso central son las más frecuentes, incluidas especies de nocardia y toxoplasma, así como micosis como aspergilosis. Las infecciones virales que afectan al cerebro en los pacientes inmunodeprimidos, como virus de herpes simple, citomegalovirus, herpes virus humano tipo 6 y varicela, también son más frecuentes después del primer mes del trasplante. Después de los 6 meses, las personas inmunodeprimidas que han recibido un trasplante siguen teniendo riesgo de padecer estas infecciones oportunistas bacterianas, micóticas y virales, pero también pueden sufrir complicaciones tardías de las infecciones del sistema nervioso central, como leucoencefalopatía multifocal progresiva asociada al virus Hong-Kong-Inhan, capítulo 132, y expansiones clonales de células B impulsadas por el virus de Epstein-Barr, que tienen como resultado un trastorno linfoproliferativo post-trasplante o linfoma del sistema nervioso central, capítulo 86. Enfermedades críticas del sistema nervioso periférico. Las enfermedades críticas con trastornos del sistema nervioso periférico surgen en dos contextos. 1. Enfermedades neurológicas primarias que necesitan cuidados intensivos, como la intubación y la ventilación mecánica y 2. Manifestaciones del sistema nervioso periférico consecutivas a enfermedades sistémicas graves, que casi siempre abarca falla de múltiples órganos.
El primer grupo incluye las polineuropatías agudas, como el síndrome de Guillain-Barré, capítulo 439, las enfermedades de la unión neuromuscular, como la miastenia grave, capítulo 440, y el botulismo, capítulo 148, así como las enfermedades musculares primarias, como la polimiositis, capítulo 358. Esta última puede ser consecuencia tanto de la propia enfermedad sistémica como de los tratamientos, y como grupo suelen denominarse debilidad adquirida en la unidad de cuidados intensivos. Los principios generales de valoración respiratoria en personas con afectación del sistema nervioso periférico, independientemente de su causa, comprenden la valoración de la mecánica respiratoria, como la fuerza inspiratoria máxima y la capacidad vital, y la valoración de la fuerza de la musculatura vulvar. Sin importar la causa de la debilidad, debe considerarse la intubación endotraqueal cuando la fuerza inspiratoria máxima desciende a menos 25 centímetros de agua o la capacidad vital es menor de 1 litro. También, los individuos con debilidad grave del paladar quizá necesiten intubación endotraqueal para evitar la obstrucción aguda de las vías respiratorias superiores o la aspiración recurrente. Se usa la gasometría arterial y la saturación percutánea de oxígeno en el seguimiento de los pacientes con una posible afectación respiratoria por disfunción del sistema nervioso periférico. Sin embargo, la intubación y la ventilación mecánica deben llevarse a cabo basándose en la evaluación clínica más que esperar hasta que disminuya la saturación de oxígeno o a que se produzca retención de dióxido de carbono por la hipoventilación. La ventilación mecánica no invasiva se considerará en un inicio en vez de la intubación endotraqueal en la miastenia grave, pero en general es insuficiente en pacientes con debilidad vulvar grave o insuficiencia respiratoria con hipercapnia. En el capítulo 295 se describen los principios de la ventilación mecánica. Neuropatía. Aunque la disfunción neurológica más evidente de los pacientes en estado crítico puede ser la encefalopatía, la disfunción del sistema nervioso periférico también es muy frecuente. Lo habitual es que se presente en sujetos con enfermedades críticas prolongadas que duran varias semanas y que evolucionan con septicemia. La sospecha clínica surge cuando hay dificultades para liberar al paciente del respirador mecánico, a pesar de haber mejorado de la enfermedad subyacente y de la septicemia. La polineuropatía del enfermo crítico hace referencia a la complicación más frecuente del sistema nervioso periférico relacionada con enfermedades graves. En el contexto de los padecimientos críticos prolongados, surge septicemia y falla de múltiples órganos. Las manifestaciones neurológicas comprenden pérdida de fuerza generalizada, disminución de los reflejos y pérdida distal de la sensibilidad. Los estudios electrofisiológicos demuestran la presencia de una neuropatía axonal sensitivo-motora, difusa y simétrica, en tanto que los estudios anatomopatológicos confirman la degeneración axonal. No está claro cuál es el mecanismo exacto que produce la polineuropatía del enfermo crítico, pero se cree que intervienen factores circulantes, como las citocinas, que se asocian a septicemia y a síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Se ha informado que hasta 70% de los pacientes con septicemia sufre algún grado de neuropatía, aunque muchos menos tienen un síndrome clínico tan grave que origine una debilidad de la musculatura respiratoria que exija ventilación mecánica prolongada o que impida prescindir de ella. Al parecer, el control estricto de la glucemia con infusiones de insulina disminuye el riesgo de la polineuropatía que acompaña a la enfermedad grave. Por lo demás, el tratamiento es de apoyo, con intervención específica dirigida al tratamiento de la enfermedad subyacente. Aunque suelen verse recuperaciones espontáneas, la evolución puede prolongarse durante semanas o meses y exige apoyo ventilatorio y cuidados prolongados, aunque ya se haya curado la enfermedad grave subyacente. Trastornos de la transmisión neuromuscular. En los pacientes muy graves, una anomalía en la transmisión neuromuscular quizás sea la causa de pérdida de fuerza. El botulismo, capítulo 148, se adquiere con la ingestión de toxina botulínica en alimentos en mal estado de conservación, o se origina por un absceso anaerobio por Clostridium botulinum, botulismo de las heridas. Los lactantes manifiestan debilidad generalizada por infección intestinal por Clostridium, en particular cuando se alimentan con miel. Los primeros signos de botulismo alimentario son diplopía y disfagia.
El tratamiento básicamente es paliativo, pero la aplicación de antitoxina desde el principio reduce la duración del bloqueo neuromuscular. Los cuidados generales en la unidad de cuidados intensivos son similares a los de los pacientes con síndrome de Guillain-Barré o miastenia grave, y se centran en evitar la formación de úlceras en los puntos de presión, tromboprofilaxis venosa profunda y prevención de infecciones. Es importante notificar de inmediato a las autoridades de salud pública cuando se confirma el diagnóstico para evitar otros casos por alimentos contaminados o para eliminar el origen del botulismo de una herida, como inyección de drogas. En los pacientes débiles internados en la unidad de cuidados intensivos debe descartarse la posibilidad de miastenia grave no diagnosticada, capítulo 440. Sin embargo, la debilidad persistente secundaria a una transmisión deficiente en la unión neuromuscular casi siempre es secundaria a la administración de fármacos. Diversos medicamentos alteran la transmisión neuromuscular. Entre ellos se encuentran los antibióticos, sobre todo los aminoglucósidos y los beta-bloqueadores. En la unidad de cuidados intensivos, una causa frecuente la constituyen los bloqueadores neuromusculares no despolarizantes, también conocidos como relajantes musculares. En este grupo se encuentran fármacos, como pancuronio, vecuronio, rocuronio y cisatracurio. Suelen utilizarse para facilitar la respiración mecánica u otras técnicas de cuidados intensivos, pero con su uso prolongado el bloqueo neuromuscular persistente puede producir pérdida de fuerza, que tal vez se prolongue por horas o días después de interrumpir el fármaco. Los factores de riesgo para presentar este efecto prolongado de los antagonistas neuromusculares son el sexo femenino, la acidosis metabólica y la insuficiencia renal. El bloqueo neuromuscular prolongado no parece ocasionar un daño permanente al sistema nervioso periférico. Una vez que se interrumpen los fármacos, se recupera por completo la fuerza, aunque esto puede tardar unos días. En general, deben emplearse las dosis mínimas de bloqueadores neuromusculares que permitan conseguir el efecto deseado y, cuando se utilicen estos fármacos en la unidad de cuidados intensivos, tendría que emplearse un estimulador del nervio periférico para controlar la función de la unión neuromuscular. Miopatía. Los pacientes graves, en especial los que presentan septicemia, sufren a menudo debilidad y pérdida de masa muscular, casi siempre a pesar de una nutrición en apariencia adecuada. El término miopatía de la enfermedad grave es una expresión general que describe a varios trastornos musculares observados en las personas graves. Se supone que surge una miopatía catabólica como resultado de factores múltiples como cortisol alto, mayor liberación de catecolaminas y otros factores circulantes inducidos por el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. En este síndrome, conocido como miopatía caquéctica, la concentración de creatina sinasa sérica y la electromiografía son normales. La biopsia de músculo muestra atrofia de las fibras tipo 2. Ante una septicemia profunda, también se observa necrosis panfascicular de las fibras musculares. Esta miopatía necrosante aguda de cuidados intensivos es menos frecuente y se caracteriza en la clínica por debilidad que avanza hasta un nivel profundo en el transcurso de unos cuantos días. En ocasiones se acompaña de aumento de la creatina sinasa sérica y mioglobina urinaria. Tanto el electromiograma como la biopsia muscular son normales al principio, pero al final muestran actividad espontánea anómala y necrosis panfascicular con reacción inflamatoria concomitante. Puede haber rhabdomiólisis aguda por ingestión de alcohol o secundaria a síndromes compartimentales. Cuando se administran glucocorticoides y bloqueadores neuromusculares no despolarizantes, puede haber miopatía de filamento grueso. El contexto más frecuente en el que se observa esta alteración es el paciente asmático que necesita dosis altas de glucocorticoides y bloqueadores neuromusculares no despolarizantes para facilitar el uso del respirador. Esta alteración muscular no es secundaria a la acción prolongada de los bloqueadores neuromusculares no despolarizantes en la unión neuromuscular, sino que es una miopatía real con daño muscular. En ocasiones, se ha descrito con dosis altas de glucocorticoides o con septicemia. En términos clínicos, este síndrome suele diagnosticarse cuando es imposible desconectar al paciente del respirador no obstante la resolución del problema pulmonar primario. En términos patológicos, se observa pérdida de los filamentos gruesos, de miosina.
La miopatía de filamentos gruesos de las enfermedades graves tiene un buen pronóstico. Si el paciente sobrevive a la enfermedad crítica subyacente, la miopatía mejora de forma invariable y las personas suelen volver a su situación normal. Sin embargo, como este síndrome es la consecuencia de una verdadera lesión del músculo, no un bloqueo prolongado de la unión neuromuscular, el proceso puede durar semanas o meses y, durante todo ese tiempo, quizás sea necesaria la traqueostomía con apoyo respiratorio prolongado. Algunos pacientes tienen debilidad residual a largo plazo, con atrofia y fatiga que limita la deambulación. En la actualidad, se desconoce la forma de impedir esta complicación miopática, excepto evitando el uso de los bloqueadores neuromusculares no despolarizantes, una estrategia no siempre posible. El control del nervio periférico con un estimulador puede ayudar a evitar el uso excesivo de estos fármacos. Sin embargo, es más probable que este método prevenga la complicación del bloqueo prolongado de la unión neuromuscular que esta miopatía.